Bueno, queremos darle la bienvenida a nuestra sesión de itinerante. Perdón por el retraso, tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya están resueltos. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tener a Jorge Laris Pardo, que actualmente está en la Universidad Autónoma de Yucatán, con una interesantísima charla, Ideas y prácticas del mercurio y el beneficio de la plata en la modernidad temprana. Tenemos una extraordinaria invitada, quien se va a hacer cargo de los comentarios, a Jorge René Rafael de la Universidad de California en Irving. Como ustedes saben, la dinámica va a ser la que hemos mantenido en todas nuestras sesiones. Jorge, tú tendrás aproximadamente 40 minutos para desarrollar tu charla y seguida René Rafael pues tendrá 25 minutos para los comentarios. A todos aquellos que estén interesados en hacer preguntas, los pueden mandar por chat. Y a la gente que se conecta por Facebook, bueno, también nos pueden hacer comentarios que nosotros los iremos recogiendo con mucho cuidado. Y sin más, bueno, daremos inicio. Solo me gustaría dar algunos datos, digamos, necesarios generales de quienes nos acompañan el día de hoy. Jorge Laris es profesor investigador postdoctoral en la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene especial interés por la historia de la ciencia, a la que ha dedicado la mayor parte de sus estudios. Igualmente le apasiona la macrohistoria y las preguntas de gran calado sobre el desarrollo histórico de la humanidad. Presentó en el 2015 su tesis de licenciatura, La ciencia en Yucatán en los tiempos de la República Restaurada, y defendió su tesis doctoral en el 2022, que lleva por título La revolución permanente de las ciencias y el mercurio en la modernidad temprana. Ha publicado también 8 artículos que tratan sobre temas diversos, algunos de ellos como complemento de sus estudios de doctorado, tratan sobre la historia económica y política del mercurio en la monarquía hispánica. Y por su parte, René Rafael, ella es profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad de California en Irving, donde se especializa en historia de la ciencia moderna temprana. Antes de llegar a Irving, trabajó como investigadora postdoctoral asociada en el proyecto Diagramas, Figuras y Transformación de la Astronomía entre 1450 y 1560 en el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Cambridge y como profesora adjunta en el Departamento de Historia en la Universidad de Alabama, Tuscaloosa. La profesora Rafael completó su formación en Historia en la Ciencia en la Universidad de Princeton en 2009, donde también se licenció en Ingeniería Mecánica. Antes de matricularse en la escuela de posgrado, estudió física en la Universidad de Harvard y viajó a Ecuador como becaria en física. Me perdí. Viajó como becaria en la Rockefeller, donde enseñó inglés en Machachi, gracias al patrocinio de la Hacienda El Porvenir. También fue voluntaria en la Organización de Conservación Medioambiental, en la Fundación Yatún Saca o Sacha, y trabajó como programadora para Metamorph, un servicio de marketing por Internet con sede en Quito. En fin, tiene un extraordinario currículum. Y sin más, daría la palabra a Jorge. Eh, Adelante. Pues muchas gracias. Entonces, voy a poner de una vez la presentación. Pues bien, yo voy a hablar sobre la revolución permanente de las ciencias y el mercurio en la modernidad temprana. Específicamente me voy a concentrar en las transformaciones técnicas, en el beneficio de los minerales de plata por medio de la amalgamación en estos siglos de la modernidad temprana, que son el siglo XVI, XVII y XVIII. En algunos de los temas que tiene esta presentación, pero no los vamos a ver todos. Bien. Entonces,
La introducción o la razón por la que decidí estudiar el mercurio es que en realidad, como yo siempre he enfatizado, el problema de investigación, lo que me mueve es comprender eh, el proceso por el cual surge la ciencia moderna a lo largo de la modernidad temprana, que son los siglos pues, que van más o menos desde el 1500 hasta el 1800, a grandes rasgos. Por supuesto, este es un tema súper amplio que abarca muchísimos aspectos y por lo tanto dije, tengo que concentrar mis esfuerzos en una materia concreta para poder observar cómo este proceso general de transformación de las sociedades, de las ideas, de las técnicas, impactó en un aspecto muy concreto. Y por eso me fui por el mercurio, eh, que además tiene el plus de que en estos años de la modernidad temprana, que es también cuando inicia la globalización, es decir, cuando empieza el continuo tráfico de comercio entre América y Europa y entre Europa y Asia y África. O sea, los continentes se van empezando a unir en un intercambio comercial constante, entonces convergen estos fenómenos y el mercurio es una herramienta fundamental en esto, porque como mercancía se producía tanto en Castilla como en Perú, se exportaba a la Nueva España y también al Alto Perú, y ahí se usaba para sacar los minerales de plata. Competía con el método de beneficio por plomo, ¿no? Nunca fue solo el mercurio, siempre hubo esta competencia entre el método por mercurio y el método por plomo. Y las monedas de plata eran la mercancía de circulación pues más aceptada por las distintas sociedades de aquel momento. Era básicamente, por ejemplo, en China, lo único que los occidentales tenían que ofrecer, que les interesara a los chinos para el intercambio comercial. Entonces, la moneda de plata fungió como un elemento que cohesionó la globalización en estos siglos tempranos y el mercurio como una de las bases primordiales, un elemento, una materia de primera necesidad en este comercio. Entonces, esa es la razón por la que escogí este tiempo, este lugar. Ahora, como me importa el surgimiento de la ciencia moderna, me empecé a interesar por la revolución científica. Y como yo digo, la revolución científica pues es una teoría historiográfica. O sea, no es algo que uno pueda señalar y decir, ah, ya está, no. Es una una maraña de conjeturas, de hipótesis articuladas que intentan explicar cómo en un periodo de tiempo, a veces más corto, a veces más largo, dependiendo de quién lo defina, surge lo que llamamos la ciencia moderna o las ciencias modernas. Dos de las obras más importantes para entender la historia de la revolución científica o la historiografía de la revolución científica son esta de Bernard Cohen, Revolution in Science, y The Scientific Revolution de Floris Cohen, que los dos se apellidan Cohen, entonces luego es confuso justamente que se apelliden igual y hayan escrito sobre el mismo tema. Los dos se escriben en los años 90 porque, como es generalmente sabido, en estos años hubo gran discusión sobre la pertinencia de esta teoría de la revolución científica, sobre sus límites, sobre sus alcances, incluso una crítica a la historiografía que se había hecho en las décadas previas. Entonces, en el contexto de estas discusiones es que se escriben estos dos libros sobre la historia de la revolución científica, de la historiografía de la revolución científica. Pues bien, la revolución es una palabra que viene del latín que hace referencia a dar vueltas. Entonces, lo que se revoluciona es lo que da vueltas. Se usaba en el medievo para hablar, por ejemplo, de la revolución de las partes de la maquinaria de un reloj. Un reloj se maneja por ciclos de vueltas. Se hablaba también, por ejemplo, en un contexto más astrológico, para hablar de la rueda de la fortuna, ¿no? Que aquí vemos representado en un manuscrito del siglo XIII. Entonces, la fortuna podías estar a veces aplastado abajo de ella y otras veces ser el rey para caer y volver a ser aplastado, ¿no? A eso
Y este es un elemento muy importante porque aquí ya también la palabra revolución aparece anclada a un elemento que es como el cambio del destino, ¿no? Puede ser rey y al rato estar aplastado, que va relacionado luego a los cambios políticos, sobre todo en el siglo XVII se empieza a enlazar por ahí. Y por supuesto en astronomía, que bueno, no existe una diferencia necesariamente tan tajante como hoy en día entre la astronomía y la astrología, pero bueno, en astronomía podemos encontrar ya en la modernidad temprana, con el texto de Nicolás, que habla de la revolutionibus del orbium coelestium, o sea, las revoluciones de los cielos. O sea, en este sentido de que también los planetas dan vuelta. En el siglo XVII empieza a aparecer atado a movimientos políticos, por ejemplo, este texto de la Revoluzioni de Cataluña, de mediados del siglo XVII, o las revoluciones de Nápoles, también de mediados del siglo XVII, y en el mismo sentido luego se empieza a usar para describir los sucesos políticos de Inglaterra a mediados del siglo XVII. Ya hay quien describe, por ejemplo, el gobierno de Cromwell como fruto de una revolución. Entonces empieza, si bien no es el concepto acabado o, bueno, contemporáneo plenamente, sí empieza a tener estas connotaciones de cambio brusco, cambio político. Y ya para los diccionarios de finales del siglo aparecen estas dos definiciones de revolución. Revolución es un ciclo, es una vuelta, pero revolución también es un cambio brusco, incluso en materias políticas. Para su aplicación en la ciencia, el primero que la revolución para describir el cambio intelectual es Fontenelle, y él habla de en la revolución específicamente en matemática. Se estaba refiriendo a principios del siglo XVIII al surgimiento del cálculo y otros procesos matemáticos, procedimientos matemáticos y metodologías que se desarrollan sobre todo en el siglo XVII. Diderot, luego en la enciclopedia, también con frecuencia habla de la revolución cuando habla de los eventos que van de Copérnico a Newton. Y por ejemplo, ya en Lavoisier encontramos a uno de los primeros científicos que autodefine su trabajo como revolucionario. Esto pues ya lo mencionan Bernard, bueno, los Cohen, Bernard Cohen fue el primero. Eh, y sí, tuve oportunidad de ver sus cartas y sí, en efecto, Lavoisier describe su trabajo como revolucionario y además, bueno, sabemos que políticamente también estuvo inmerso en los procesos de la Revolución Francesa, que le acabaron costando la vida, ¿no? Entonces, es el contexto donde empieza a popularizarse la expresión. En el siglo XVIII, si bien no habla tanto de revolución, tiene una visión más progresista, evolucionista de la ciencia, de la historia de las ciencias, aún así sí tiene muy marcada en su historiografía y en la historiografía positivista esta distinción como entre las presciencias y las ciencias ya formadas, ¿no? La alquimia dio lugar a la química, la astrología dio lugar a la astronomía. Entonces, si bien él no habla tal cual de una revolución científica, sí tiene esta visión un poco rupturista al final de cuentas. Recuerdo los espiritistas del siglo XIX también decían que el espiritismo, por ejemplo, pagano, era el antecedente al espiritismo cristiano de ellos. Recuerdo bueno, como dato curioso. William Whewell también escribió una historia de, de las ciencias en el siglo XIX y él habla de la gran revolución de las ciencias del siglo XIX, que igual comprende básicamente de los procesos que van desde Copérnico hasta Newton, ¿no? La gran revolución de las ciencias. Y luego a Charles Darwin también hay quienes describen, contemporáneos que describen su trabajo como revolucionario. Si bien, por ejemplo, no todos, siempre ha habido críticas desde los científicos, desde o sea, el propio grupo de ciencia, que discutían qué tan revolucionario podía ser un trabajo y qué tanto se amparaba de lo que había atrás. Por ejemplo, Einstein fue uno de los grandes críticos de escribir su propio trabajo como revolucionario, porque él decía que en realidad estaba mucho más influenciado de sus antecesores y de sus contemporáneos de lo que la palabra revolución a veces hacía suponer. En el siglo XX
ya la teoría de la revolución de la revolución científica empieza a tomar más forma. Normalmente se atribuye a Alexandre Koire. Su acuñación, como les digo, no es completamente certero decir que lo acuñó. Ya había toda una tradición detrás de hablar de la revolución científica. Lo que Coire fue es como darle una forma más concisa y identificar algunos elementos en la transformación de la concepción del espacio, del tiempo, la matematización del mundo, la forma mecánica de concebir causas y efectos, la experimentación, como elementos que conllevan a la transformación de las ciencias en estos siglos. Butterfield luego, amparándose en el trabajo de Coire, también escribe eh, sobre el surgimiento de la ciencia moderna, y él, algo interesante de su libro es que él o sea, lleva el origen de la ciencia moderna hasta el siglo XIII. Dice que para él la revolución científica va del siglo XIII al XVIII. Esto, como decimos, estos elementos de la temporalidad, ¿no? Es como el más extremo, son básicamente medio milenio lo que duraría la revolución. Pero también empieza a surgir en el siglo XX otra manera de entender la revolución científica, ya no como la respuesta o la teoría historiográfica al problema de origen de la ciencia moderna, sino una teoría historiográfica también, pero sobre el progreso científico. O sea, que en general la ciencia progresa por medio de revoluciones. Y aquí entra Thomas S. Kuhn como uno de los mayores difusores de esta forma de concebir el progreso científico, ¿no? En Kuhn ya vemos no hablar de una revolución científica con mayúsculas, sino de muchas revoluciones científicas en distintos campos y en distintos momentos. Y Lakatos, pues como uno de sus coetáneos, sucesores que más, sobre todo han influido en mi forma de concebir la historia de las ciencias, tratando de refinar los procesos y las teorías de Kuhn en algo que llamó los programas de investigación científica, que a veces están en competencia entre sí, que tienen un núcleo sólido de heurística. Por supuesto, ha habido, como les digo, críticas a la revolución científica, no solo desde los científicos como Einstein, sino también desde la historia. Entonces, eh, Dieter Hughes, que fue un historiador de mediados del siglo XX, escribe una historia de la ciencia que a mí me parece muy buena, a pesar de que ya tiene sus años. Y él es muy crítico del concepto de revolución científica, porque dice, no le hace mérito a la gran cantidad de cosas que pervivieron o a lo gradual que llegó a veces a hacer esta transformación. Y él enfatiza sobre todo el proceso de matematización y mecanización del mundo en su reconstrucción. Betty Dobbs también, ella ha sido crítica del concepto. Tiene también un texto muy padre que habla como Newton as a final cause. Y entonces tratando ella de decir, Newton no fue el que inicia la ciencia del siglo XVIII, sino que el que culmina la del siglo XVII de alguna manera, ¿no? O sea, todo lo que Newton quiso era regresar a Dios al centro o poner a Dios en el centro del estudio de la naturaleza. Los ilustrados lo secularizaron, ¿no? Y ella fue crítica del concepto de revolución científica, sobre todo amparada en, en la duración. Entonces, como les digo, las críticas a las teorías de la revolución científica, lo que yo llamo la teoría canónica de la revolución científica, van desde el cuándo, es lo más común. O sea, qué tan factible es hablar de una revolución que en la definición más corta sería en el siglo XVII, de Galileo a Newton. En una definición más larga, pues van desde el Renacimiento hasta la Ilustración. Y pues en la formulación más larga de Butterfield pues va desde el siglo III hasta el XVIII, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se puede hablar de una revolución que dura medio milenio? Esa es una de las críticas. Desde el dónde, pues he enfatizado que es un concepto pues que a veces peca de eurocentrista, dejando fuera varios elementos, aportaciones de otras culturas, y además no necesariamente solamente eurocentrista, sino dentro de Europa muchas veces es anglocentrista, ¿no? Sí, por ejemplo, en historia de la química, se pueden leer libros de historia de la química que básicamente hablarán de los químicos ingleses de los siglos XVII y XVIII, dejando fuera tan solo, por mencionar algunos, pues a todos los químicos franceses, ¿no? Del Jardin de las Plantes y súper influyentes en esos siglos también,
y no se les toma en cuenta. Entonces, sí hay también esta problemática que tomar en cuenta. Desde el qué, pues es revolución científica, incluye de alguna manera el pensar que la ciencia es un todo coherente, que hay un método científico coherente también y definible. Entonces, esa también es otra de las críticas que se ha hecho. Y desde la perspectiva del cómo, pues es también, esto ya es algo más general de la historiografía de la segunda mitad del siglo XX, que desde entonces ha tendido a enfatizar la importancia de comprender las cosas en su momento y a entenderlas por sí mismas, ¿no? Que es lo que yo llamo la, como la heurística anticuaria, en un buen sentido, pero porque no encuentro otra palabra a lo mejor describir, ¿no? Entonces creo que hay en historiografía hay dos grandes maneras de hacer preguntas hoy en día. Una visión evolucionista, que a veces recibe la crítica de ser presentista, ¿no? La visión evolucionista quiere entender el presente y a través del estudio del pasado. O sea, el pasado es importante porque permite plantear o comprender los grandes procesos históricos que nos han llevado a las situaciones presentes. Y una visión anticuaria que es el problema de estudiar desde el presente el pasado es que llevamos nuestros valores, nuestras visiones, nuestras cosmovisiones a culturas, tiempos completamente distintos donde estas no se aplican. No existía la ciencia como la conocemos hoy en el siglo XVI, entonces cualquier intento de preguntarse sobre cómo surgió o qué elementos del siglo XVI dieron lugar a la ciencia contemporánea, pues ya es anacrónico. Y esa es la visión anticuaria. Y son estas dos visiones las que predominan en la historiografía de nuestros días. Yo creo que ambas son preguntas importantes. O sea, en realidad, la principal diferencia es desde la perspectiva desde donde se enfocan las problemáticas y lo que se quiere contestar. Pero ambas hacen aportaciones muy valiosas para el conocimiento de la historia y del presente. En lo personal, mi interés en esta investigación sí fue mucho más evolucionista. O sea, fue tratar de explicar cómo la ciencia moderna en nuestros días tiene sus orígenes en estos siglos XVI, XVII y XVIII. Entonces, ahí fue la manera en que la saqué. Ahora, en cuanto a la revolución científica, aunque fue muy criticada en el perdón, en 1990 y en el 2000 por varios autores, William Cunningham, por ejemplo, bastante crítico, también es un hecho, si vemos obras de las últimas décadas, que sigue presente en, en, en la historiografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pamela Smith dice, The Body of the Artisan, Art and Experience in the Scientific Revolution. Está ahí metiendo el tema. James Hannam con otra perspectiva, pero sí dice, How the Christian Middle Ages launched the Scientific Revolution. Incluso Stephen Shapin, que tiene, pues, muy famoso por sus estudios junto con Schaeffer sobre la bomba de vacío, él escribió a finales de los 90 The Scientific Revolution, una historia del surgimiento de la ciencia. Dear Peter habla de Revolutionizing the Sciences, ahí hay una metáfora. Y David Button, en otro de los textos más recientes, él habla de Invention of Science, pero al final, A New History of the Scientific Revolution. O sea, sigue estando ahí presente Revolution. Floris Cohen, que como vimos también escribió una parte de la historiografía, él se lo omite de su título, pero no deja por ello de estar presente a lo largo de su obra esta problemática. Y bueno, una de las cosas que me gusta de la obra de Cohen es que él ve la historia de la ciencia y de las aportaciones de las distintas culturas, ¿no? De un tránsito que va desde los antiguos griegos a los árabes, pasando por los europeos, etc. Entonces, yo llegué a la conclusión de mantener la importancia de la teoría de la revolución de las ciencias respondiendo a las críticas que se le han hecho. Entonces, desde la problemática
de el qué, la teoría canónica, digamos, se pregunta sobre el origen de la ciencia moderna durante la modernidad temprana. Mientras que la postura de la revolución permanente de la ciencia se pregunta sobre la transformación histórica de las ciencias desde la antigüedad hasta nuestros días, dentro de la cual se subsume la problemática del surgimiento de la ciencia moderna durante la modernidad temprana. O sea, la revolución científica sería un proceso concreto en la modernidad temprana en un más amplio contexto de evolución histórica de la ciencia. Entonces, sobre la unidad o división de la ciencia, la canónica dice que originalmente está construida alrededor de la transformación de la dinámica y la astronomía. Por eso la importancia que se da normalmente a Galileo y a Newton, a Kepler. Trata de acomodar el desarrollo de las disciplinas eruditas y técnicas modernas a la evolución histórica de aquellas dos. Pero respondiendo a las críticas, pues yo digo, la revolución permanente se preocupa por comprender cómo distintas disciplinas eruditas y técnicas que se consideraban distintas en ciertas épocas han llegado a unirse con el tiempo y cómo otras que estaban unidas se separaron. Los tiempos de desarrollo histórico de las distintas áreas pueden converger, pero no necesariamente. Entonces aquí es más complejo, ¿no? Porque justamente hay cosas que eran distintas y se unieron y hay cosas que eran iguales y se separaron. Entonces hay que entender ese proceso. También la pregunta sobre cuándo surgió la ciencia moderna acentúa la ruptura en el cambio científico, la canónica, especialmente en el origen de la ciencia moderna durante el siglo XVII. La revolución permanente, por el contrario, acentúa la continuidad incluso ante la presencia de transformaciones revolucionarias. El peso de la herencia marca las pautas de desarrollo histórico al postular las preguntas de investigación, los métodos de inquisición y las respuestas que se consideran válidas en un momento dado. Y finalmente, la pregunta sobre el dónde surgió la ciencia moderna, la respuesta canónica ha enfatizado el peso de la excepcionalidad europea en sus narrativas. Por el contrario, yo digo, por lo menos en la modernidad temprana, la evolución científica surgió a la par en que se desarrollaba la globalización temprana. Eso tenemos que entender el desarrollo de la ciencia moderna en conjunción con el desarrollo de la globalización, la interacción de las distintas culturas del mundo. Entonces, por ejemplo, este es un esquemita muy sencillo de cómo se vería la historia de la revolución, de la historia del cambio científico desde esta perspectiva. O sea, hay una revolución permanente de las ciencias durante la plena y baja edad media. Hay una revolución permanente de las ciencias durante la modernidad temprana, que es lo que tradicionalmente se ha llamado la revolución científica. Y luego hablar de una revolución permanente de las ciencias durante la modernidad clásica, podría ser el siglo XIX y parte del siglo XX. Tal vez hoy en día podríamos hablar de modernidad tardía o posmodernidad. También uso otro elemento descriptivo que es el de los ciclos de la revolución permanente. Y me amparo, bueno, uso la palabra ciclo en primer lugar porque revolución ya sugiere, como les digo, ciclos, vueltas. Y en segundo lugar, porque, como dice la RAE, un ciclo es un periodo de tiempo que incluye una serie de fenómenos característicos. Entonces, viene muy bien. Entonces, yo creo que parte del proceso es tratar de entender, y aquí convergen la perspectiva de la gente de la escuela de Kuhn. Por ejemplo, Bernard Cohen era muy cercano a esta perspectiva. Él habla de la revolución de Galileo, la revolución de Kepler, la revolución de Newton, la revolución de Einstein, la revolución de Darwin. Da una lista gigante de revoluciones en su libro. Y entonces, lo que esto me sugiere, pues, es el encadenamiento de revoluciones que dan lugar a otras revoluciones o ciclos dentro de este proceso de revolución permanente, ¿no? Al final, la revolución permanente, ¿qué sería? El encadenamiento de distintos ciclos en distintas disciplinas, pueden ser conceptuales, pueden ser institucionales, pueden ser cambios técnicos los que estudiamos. Entonces, el chiste es encontrar periodos de tiempo que tengan fenómenos característicos, aprender a distinguirlos y caracterizarlos. Y entonces ya puedo hablar de los ciclos específicos. Cada tema pues va a dar lugar a ciclos distintos dependiendo de los problemas que tengamos en mente
de las preguntas que nos hagamos, vamos a encontrar ciclos distintos que no necesariamente van a converger en este gran proceso de revolución permanente, ¿no? Entonces, yo hablo primero de los ciclos del beneficio de minerales de plata por amalgamación. Y aquí descubrí en la modernidad temprana, o lo que propongo, mi propuesta más bien es, conceptualizo, es 3 ciclos que vemos aquí, que son técnicos. Esta es una transformación en la manera en que se relacionaban los técnicos y los prácticos con el uso del mercurio para el beneficio de la plata. Y 4 ciclos que son conceptuales. Entonces, como les digo, no necesariamente van a converger los ciclos, porque llevan evoluciones propias y responden a preguntas distintas. En el primer ciclo técnico, por ejemplo, que es cuando se inventa en América el beneficio de plata, de los minerales de plata por amalgamación. Bueno, no se inventa, de hecho ya se usaba en Europa, pero a pequeña escala. Lo que se logra en América, normalmente se le atribuye a Bartolomé de Medina, es llevarlo a un proceso de escala, podríamos decir, industrial, por decirle, o sea, es en gran escala, es un experimento al por mayor, un ejercicio al por mayor, como dirían en la época, frente a un ejercicio al por menor. Entonces, ¿qué sucede? Pues este desarrollo será a mediados del siglo XVI y converge en una serie de fenómenos de mayor escala en la escena global. Entonces, converge con la expansión ultramarina, con desarrollos que se estaban dando en, en la geografía, en las técnicas de navegación, o sea, en la nueva manera de concebir la geometría y el mundo. O sea, un mapa tolemaico es una especie de plano precartesiano, ¿no? Hay unas coordenadas que pueden ubicar los distintos puntos del mundo en él. Y esto va muy desarrollado con la expansión ultramarina del siglo XVI. También otro importante factor, la imprenta y el papel barato. La imprenta, pues, porque permite la difusión de información y hace que los eruditos lean a los prácticos. Hay gente práctica que empieza a publicar y la gente, yo digo erudita, o sea, sí, los como investigadores de las universidades que casi no aportaron necesariamente elementos innovadores, pero mucha gente que era práctica había estudiado en las universidades, se da esa relación. Entonces, bueno, en fin, es todo un tema ahí la relación. Pero la imprenta facilita mucho estos mecanismos de comunicación entre los distintos mundos. Y el papel barato también, porque las cartas fueron muy importantes, los manuscritos continuaron siendo importantes, e incluso un elemento que a veces se nos pasa por alto, el papel como elemento para expandir la memoria. O sea, si leemos algo y tomamos notas, creamos una exomemoria a la cual podemos recurrir y luego acordarnos de cosas que habíamos olvidado. Entonces, y el papel barato facilita eso. Cuando el papel es caro, es más difícil, ¿no? Ese proceso de expansión de la memoria. Y en este contexto es que se inventa el beneficio. Y el beneficio se inventó a base de ensayos al pormenor, principalmente. Había una heurística de orientación peripatética que hablaba de un procedimiento en frío, caliente, seco, húmedo, que servía sobre todo para explicar un procedimiento y racionalizarlo de una manera, tal vez que no permitiera hacer predicciones sobre cómo perfeccionarlo a futuro, pero podía racionalizar lo que estaban haciendo los prácticos. Entonces, con mucha experimentación se logra ir perfeccionando este proceso. Bargallo tiene un muy buen libro, muy detallado, donde va explicando en el siglo XVI cómo se van inventando los distintos aditivos que se van creando para las mezclas. Luego, en el segundo ciclo técnico, lo que vemos es que hay un interés pues erudito, o sea, por gente ya salida de las universidades que además escribe a la imprenta y se publican sus libros y que tratan de explicar cómo es que funciona científicamente el proceso de beneficio. Y en esta época, en el siglo XVII, durante el siglo
segundo ciclo técnico, lo que noto es que sigue existiendo un bagaje compartido entre prácticos y eruditos. O sea, los conceptos que usaban los prácticos, los azogueros, como les decían, porque azogue es otra palabra para mercurio. Los azogueros usaban estos conceptos peripatéticos que compartían con los eruditos. Claro, tal vez no al nivel de refinación conceptual que a veces se podía meter a discutir uno sobre la potencialidad y la virtualidad y cuál era la relación entre potencia y virtud, etcétera. Pero sí aparecen estas palabras, tal vez usadas de una manera más, menos precisa, pero están presentes. Y en el tercer ciclo técnico lo que se aprecia es una ruptura. O sea, la gente que se va formando en las universidades empieza ya a tener un propio lenguaje que difícilmente puede compartir con los prácticos que durante varios milenios venían, o sea, desde la época clásica venían acostumbrados a, había toda una tradición cultural de hablar en la naturaleza en fríos y calientes, y los ilustrados ya no, ellos crean un propio lenguaje, una manera distinta de referirse a la naturaleza, y empieza a haber choques, porque como se concibe por parte de los ilustrados, que también empiezan a ocupar puestos en el gobierno, que la práctica de los azogueros estaba retrasada por los conceptos que usaban, entonces también viene la idea de reformarla, y entonces empieza a haber choques entre unos y otros. Y lo mismo podemos ver si nos metiéramos a explicar a detalle todos estos ciclos conceptuales, que bajo su propia lógica podemos encontrar también periodos o ciclos en este proceso de la modernidad temprana, en la manera en que se concebía el mercurio. Voy a pasar estas gráficas para ir ya preparando, nos quedan 10 minutos. Dice, entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta para hablar de este proceso de técnica? Hay una tensión entre la poiesis o la acción, la episteme y la ciencia, que para Aristóteles se daba lugar a la técnica o el arte, ¿no? Dependiendo de qué raíces estemos usando, las griegas o las latinas. Entonces, lo que a veces podemos ver es que la poiesis no cambia, la acción no cambia, pero la ciencia sí cambia. La manera de explicar esa acción puede cambiar. Y a veces la acción puede cambiar y la episteme no. Entonces, la evolución, aunque puede ser a veces paralela, no necesariamente entrecruzada, como es el caso. Aquí vemos mucho dinamismo, por ejemplo, en estos siglos, en la evolución de los conceptos del mercurio y no tanto en la acción. La acción, la poiesis del beneficio de plata por amalgamación tiene un gran desarrollo en el siglo XVI, en la segunda mitad específicamente, y luego se va perfeccionando y básicamente se perfecciona y se estanca hasta finales del siglo XVIII, sigue sin haber muchos cambios, a pesar de que en el proceso se desarrolla el mecanicismo, se desarrolla la química ilustrada, la práctica continúa siendo la misma. Entonces aquí hay, por ejemplo, puse estas líneas de tiempo para ver la comparación entre los cambios conceptuales. Partimos de una química en el siglo XVI, donde hay 3 programas de investigación en competencia y de repente se pasan información, pero bueno, se pueden distinguir conceptualmente la alquimia, la peripatética y el paracelcismo. En el siglo XVII empieza a surgir la química mecanicista, con mucha más fuerza. En el siglo XVIII vemos la era del flogisto y a finales del siglo la era del oxígeno, mientras que en la parte técnica en realidad no hay tanto cambio, la acción sigue siendo constante durante el siglo XVII y XVIII. Lo que vemos es lo que cambia es la manera en que la gente que trata de comprender el beneficio se relaciona con la acción del beneficio. Entonces vemos a Bartolomé de Medina y muchos otros autores del siglo XVI que eran mucho más prácticos, poco descriptivos, sus notas son pues, poca reflexión lo que dejan escrito, ¿no? Juan Acosta, Juan de Cárdenas, Berrio Montalvo, Alonso Barba, estos son autores del siglo XVII que ya intentan dar una explicación científica al proceso de beneficio. Y luego la ilustración en donde vemos esta ruptura. Ya finalmente todos estos procesos de evolución conceptual se ven reflejados en acciones desde arriba para tratar de modificar y fracasaron estas acciones. Voy a saltarme
estas diapos. Ay. Ah, es que estaba compartiendo toda la... Ahorita, un segundo. Y voy a ir directo ya a la fase final. Y bueno, en el texto que les mandé, específicamente me enfocaba a explicar un problema que era el del consumido en el beneficio de los minerales de plata. Entonces, el problema central al que se enfrentan estos pensadores es que cuando se beneficiaba la plata por mercurio, había una parte de mercurio que se perdía. Y esa proporción fue bastante constante, aunque cambió de lugar en lugar y la corona llegó a usar esa proporción con fines fiscales, porque entonces te decía, yo te repartí tanto mercurio, me debes de regresar tanta plata. De hecho, ahí se relaciona con un entramado fiscal en el cual la corona crea un monopolio de mercurio, etcétera. Entonces yo te voy a dar tanto mercurio, tú me debes de regresar tanta plata. Sin embargo, como sabían que dependiendo del mineral cambiaba esta proporción, había listas y la proporción podía cambiar de lugar a lugar. Pero la gran discusión científica o entre los que estudiaban este proceso era si este consumido en realidad era un consumo necesario o era una pérdida que podía evitarse. Y era una pregunta muy importante porque dependiendo cómo conceptualizabas, si era consumo o pérdida, eran las acciones que tomabas. O sea, lo consumido era necesario, entonces no se podía alterar. La pérdida era accidental. Entonces, si tú perfeccionabas tu técnica, podías minimizar la pérdida. Alonso Barba, yo digo, él tiene la hipótesis cero, él se niega a aceptar que hay consumido. Dice, todo es pérdida, principalmente por volatilización durante el desazogamiento, pero también en otras instancias, como al transformarse en Solimán por interactuar con aguas fuertes. Dice Barba, entonces, si podemos perfeccionar el proceso, vamos a evitarlo. Y eso lo lleva a crear su método de casos, etc. Es Va muy ligado también a una idea conceptual que tenía Alonso del mercurio y que era común en su época, de que el mercurio era una sustancia inalterable, que no cambiaba, que no podía mutar. Que hicieras lo que hicieras, regresaba a ser mercurio. Entonces él decía, no puede consumirse una sustancia inmutable. Cárdenas, por otro lado, él dice, el consumido se genera por el calor. Por la misma cantidad de calor, siempre es necesaria para el beneficio y la velocidad del beneficio es directamente proporcional al calor, dice Cárdenas. Más o menos con otras palabras, pero él lo que dice es, el calor lo que genera es el consumido, pero tú para transformar o para sacar la plata necesitas meter el calor. Si me lo metes más lento o más rápido, aceleras el proceso de formación de la plata, pero el mercurio al final se va a acabar consumiendo igual. Entonces, para Cárdenas era un problema que no se podía alterar. Berrio de Montalvo también es más de la idea de Cárdenas. Él dice, la sal y el cobre posibilitan el beneficio al abrir con su calor los poros de la plata, pero por ser secos desecan el azogue y lo vuelven grano. Entonces aquí más bien es una reacción química lo que está consumiendo el azogue. Bourne, ya en el siglo XVIII, dice, el consumido es en realidad pérdida, tanto por la interacción innecesaria entre el azogue y el ácido muriático, como por su pulverización, consecuencia de los muchos relaves. Y entonces es cercana a la hipótesis de Barba. Claro, aquí ya han pasado muchos cambios conceptuales, por ejemplo, se habla de ácido muriático y otras palabras, no vamos a profundizar en eso por el tiempo. Y luego, finalmente, la hipótesis cuarta, que es la de Deluya, que él estudió con Born y luego lo critica, dice, el ácido muriático arranca la plata de los minerales y forma plata córnea, que hoy en día es cloruro de plata, ¿no? Pero no conocían el cloro en esa época. Dice, el mercurio luego toma la plata de este compuesto cercano, creado, por un lado, amalgama de plata y por el otro, Solimán y calomelano. Entonces, Deluya dice, sí es un consumo, porque se necesita que el mercurio cree esta plata córnea para poderla separar de las otras sustancias con las que está inmersa en el mineral. Y luego el mercurio suelta esta plata y se alía a otras sustancias para formar el solimán y el calomelano, que son dos sustancias de cloro y mercurio.
pero en ese tiempo no se sabía, ¿no? Se concebía que el solimán y el calomelano eran como distintos gradientes de la misma sustancia. Entonces, bueno, este es un impacto que les expongo como un ejemplo de cómo la reflexión de un proceso llevaba a su entendimiento y cómo este proceso también fue parte de una evolución mayor de los conceptos y las ideas en la época. Pues ya sin más por el momento y terminando con los 40 minutos, pues termino mi Muy bien, exposición. Jorge, muchas gracias. Te apegaste al tiempo. Muy bien. Pues daríamos pie a los comentarios. René, adelante. ¿Puedo compartir mi pantalla? ¿Está bien? Claro, Porque Jorge tiene que bajar. sí, Ok, sí, sí. listo. Ok. Okay, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí. Ok. perfecto. Ok. Verse aquí. Ok. Muchas gracias por invitarme a participar y a Jorge por compartir su trabajo conmigo. Aprendí mucho de su proyecto y estoy feliz de estar aquí para participar en la discusión. Déjame llegar aquí. Okay. El papel que recibí fue un poco diferente de lo que justo se presentó, entonces voy a intentar combinar lo que leí con más detalle con lo que justo escuchamos, que tenía otros detalles diferentes. Estructuré mi comentario en 3 partes. Primero ofrezco un sumario breve de la contribución, que voy a ser un poquito cortado, indicando cómo fue diferente las 2 partes. Segundo, pongo el estudio en su contexto historiográfico. Y tercero, doy una serie de preguntas y reflexiones. Entonces, hoy día escuchamos el estudio de Jorge en relacionado con este concepto de la revolución científica. El papel que fue compartido fue un poquito más sobre este concepto del consumido, en que Jorge pretende centrarse en el concepto del consumido, tratando de hacer un alejamiento de estudios anteriores que se han formulado como una narrativa de innovación. En vez, Jorge estaba interesado en entender este consumido, del concepto del consumido en el contexto euroamericano. Entonces, hoy día escuchamos muchos de esos pensamientos sobre la revolución científica, las ideas de la revolución, y después cómo este concepto ayudó a Jorge a acercarse a estas preguntas sobre el beneficio y los conceptos del consumido. Y para mí fue muy interesante en la charla entender un poquito mejor cómo Jorge ha conceptualizado este proceso como ciclo basado en la idea de la revolución científica y los conceptos de la revolución históricas. Entonces, ustedes escucharon todas las hipótesis del consumido en esta tabla, entonces voy a pasar por esta parte. Y voy a moverme un poquito más en esta segunda parte sobre el contexto y la contribución historiográfica. En el papel que recibí y un poco indicado hoy día, Jorge sitúa su análisis del consumido dentro de 2 marcos contextuales más amplios. La primera es la relación entre los artesanos y los intelectuales. Según su análisis, en el primer ciclo se desarrollaron técnicas prácticas eficaces para beneficiar la plata que se explicaron mediante la teoría de la materia aristotélica. El segundo ciclo se caracterizó por una mayor colaboración entre artesanos y eruditos. Los intelectuales incorporaron la experiencia práctica de la primera fase en sus escrituras. Y en esta sección, este ciclo, Jorge se centra específicamente en 3 conceptos de consumido desarrollado por los intelectuales, a saber los de Juan de Cárdenas, Alonso Barbi y Berrio de Montalvo. Y finalmente, en el tercer ciclo, la comunidad científica abrazó la experimentación formal y se esforzó para llevar su comprensión ilustrada a los artesanos practicantes. Y el resultado fue una división entre las comunidades artesanales y científicas.
Esta relación entre artesanos y intelectuales, como hemos visto más profundamente hoy día, se sitúa dentro de un marco más amplio del Renacimiento, la Revolución Científica y la Ilustración. Jorge describe la colonización ibérica y el desarrollo de la imprenta como las bases del primer ciclo técnico. La expansión ultramarina, según él, incentivó a los monarcas a privilegiar los hallazgos empíricos sobre las autoridades textuales, mientras que el desarrollo de la imprenta y el papel facilitó la difusión y el intercambio de conocimientos técnicos entre artesanos y eruditos. Las concepciones ilustradas de la producción de conocimiento, a su vez, llevaron a los eruditos del siglo XVIII a distanciarse de los artesanos y así contribuyeron a la división entre los dos grupos. La contribución, entonces, está en diálogo con los debates sobre la minería colonial y, más largo, la historia de la ciencia. Su enfoque en el concepto del consumido hace una intervención importante con respecto a la minería colonial. Su decisión de descentrar las preguntas de innovación permite un análisis más contextualizado históricamente de las concepciones de época sobre el proceso de beneficio. En el papel en que Jorge pudo hablar un poquito más en su análisis, aprecia especialmente su atención a la epistemología y al lenguaje en el análisis del consumido en los segundo y tercer ciclos. Fue muy persuasivo su observación sobre la forma en que, por ejemplo, Cárdenas empleó la narrativa experimental como medio de prueba, como medio para resolver las dudas de los lectores. Jorge también dialoga sobre los debates del conocimiento artesanal y la transición de la experiencia al experimento. Él cita a Pamela Smith, Bruce Moran y Thomas Kuhn en relación con los artesanos, sus colaboraciones con intelectuales y sus contribuciones resultantes al desarrollo del método experimental. También sitúa su análisis en relación con el trabajo de Peter Deer, Stephen Shapin y Simon Schaffer sobre la transición de la experiencia al experimento. También toca temas centrales de la historia de la ciencia en el mundo ibérico, como el papel del Estado ibérico en la promoción del conocimiento útil y el papel de la imprenta en su difusión. Es decir, el papel y la charla fue muy interesante y trató de un amplio alcance cronológico y temático a través de un cuidadoso análisis del consumido, que es como Jorge presentó su trabajo hoy día, interesado en preguntas muy grandes sobre la revolución científica, el comienzo de la ciencia moderna, pero utilizando un caso de estudio muy pequeño para poder ver con mucho detalle los cambios. Entonces, ahora pasaré a las preguntas que tuve. La primera es un conjunto de preguntas que se relacionan con la forma en que se posiciona su contribución con respecto a los debates historiográficos. Y para mí esas preguntas resultaron más escuchando hoy día como comenzaste la presentación. Jorge sitúa su estudio en diálogo con el trabajo de Thomas Kuhn, Pamela Smith y Bruce Moran. Tal como están formulados actualmente, sus estudios de caso sirven como ejemplos o ilustraciones de desarrollos más amplios descritos por estos autores. Sin embargo, me parece que su análisis puede intervenir más específicamente, poniendo dudas sobre las afirmaciones desarrolladas a partir del caso de Europa continental. Me gustaría que Jorge se involucrara con una literatura más amplia, particularmente el trabajo de Pamela Long. Ella ha postulado que las minas y otros sitios de producción artesanal sirvieron como trading zones en el periodo. Por trading zones, ella entiende un sitio que puso en conversación a intelectuales y artesanos. El análisis de Long, al igual que el de Smith y Moran, se centra en los sitios de intercambio europeos. Entonces me pregunto, ¿en qué medida su estudio de caso enriquece o desafía las descripciones de Long y otros sobre la relación entre artesanos y intelectuales?
Aquí también me interesaría verlo involucrarse explícitamente en otros estudios que han buscado centrar el conocimiento técnico y la experiencia artesanal en la producción de conocimiento de la ilustración. Un estudio que inmediatamente me viene a la mente es Artisanal Enlightenment de Paolo Bertucci. Entonces me pregunto en qué medida tus hallazgos y el caso iberoamericano matizan, desafían o respaldan sus conclusiones sobre la Francia de la ilustración. En segundo lugar, su contribución llama la atención sobre el papel de la imprenta en la comunicación del conocimiento técnico y en la facilitación de su intercambio entre intelectuales y artesanos. Por ejemplo, Jorge atribuye el desarrollo de nuevos métodos y su implementación a gran escala en la década de 1550 a la innovación institucional y la difusión de ideas por medio del papel y la imprenta. De manera similar, Jorge sostiene que un factor que apoyó a la comprensión de la distinción entre experiencia pasiva y experimentación activa fue el intercambio de información entre artesanos y intelectuales a través de la imprenta. Y esas afirmaciones en el papel, pero también dichos un poco hoy día, me plantearían muchas preguntas. Primero, quería ver una discusión de casos más específicos del papel de la imprenta para facilitar el intercambio de conocimiento técnico en las Américas coloniales. Es cierto que muchas de las personas que Jorge estudia, incluidos Barbe y Cárdenas, compartieron sus ideas por escrito. Sin embargo, me pregunté si puede encontrar ejemplos de artesanos que comparten sus hallazgos de forma impresa, como da a entender en su contribución. Además, quería verle involucrarse más explícitamente en la producción de textos impresos y su difusión y recepción. En el papel que fue compartido, Jorge discute sobre una reseña del arte de Barbe en los Philosophical Transactions. Y en este análisis sirvió como forma de demostrar que los métodos empíricos de Barbe eran reconocidos y apreciados por los sabios ingleses. Y esta interpretación fue muy convincente y dio paso a su afirmación de que Barbe y la Royal Society compartían valores epistemológicos similares. Sin embargo, este ejemplo sirvió para argumentar sobre valores epistemológicos compartidos, más que la producción y difusión de afirmaciones de conocimiento. Entonces, quería preguntar si puede hacer más en este ejemplo y otros para resaltar el papel de la imprenta en la producción y difusión del conocimiento metalúrgico. Por ejemplo, yo conozco dos casos en los que administradores y mineros en Potosí y Huancavelica atribuyeron su propia experiencia o el desarrollo de nuevos métodos de beneficio a la lectura de libros impresos. Durante una visita realizada a Potosí en 1588, el minero Cristóbal Maldonado dijo que el desarrollo de un nuevo método de beneficio resultó por el acceso que tenían sus compañeros a un libro traído de España. De manera similar, en 1605, Arias de Ugarte persuadió a los oficiales para que respaldaran su plan de construir 2 pozos de ventilación en Huancavelica, citando su lectura de Agrícola. Y hago estas preguntas no solo para fortalecer sus propios argumentos, sino también porque creo que este estudio podría hablar de las 2 formas en que la imprenta y el conocimiento técnico se han discutido en la literatura sobre la ciencia europea y la ciencia en los espacios ibéricos. Por un lado, ahora es un lugar común argumentar que la imprenta sirvió como medio para la comunicación del conocimiento técnico, tanto por parte de los artesanos como de los intelectuales. La imprenta sirvió como vehículo para difundir el conocimiento técnico, pero también como marcador del prestigio de ese conocimiento. Entonces, una vez más, vuelvo a la pregunta, ¿hasta qué punto este caso ibérico confirma, cuestiona o matiza un argumento desarrollado principalmente con fuentes producidas en Italia y Alemania? En segundo lugar, su argumento parece desafiar los argumentos de Jorge Cañizares Escuera
sobre el régimen ibérico de producción de conocimiento. En contribuciones incluyo este artículo on Ignored Global Scientific Revolutions. Canizares Escuela ha enfatizado cómo las narrativas de la revolución científica asumen un régimen liberal basado en la cultura impresa, la esfera pública y la república de las letras. En cambio, en el mundo ibérico, según Canizares Escuela, el régimen de producción de conocimiento se caracterizaba por la transmisión manuscrita, uno a uno, en la que el conocimiento se comunicaba dentro de las jerarquías administrativas a cambio de favores reales. Entonces me pregunto si los casos que analiza confirman o ponen en duda estas opiniones de Canizares Escuela. Y detrás de esas dos historiografías hay una noción de conocimiento secreto. Con respecto al conocimiento artesanal, una afirmación de larga data es que el conocimiento artesanal era tradicionalmente conocimiento comercial y se mantenía en secreto para proteger la práctica artesanal o gremial. En el mundo ibérico, en el contexto de la ilustración y las prácticas mercantilistas y coloniales, el secreto se ha entendido como una forma de proteger los secretos del Estado para promover los imperios coloniales. Aquí pienso, por ejemplo, en el trabajo de María Portuondo. Su contribución enfatiza en la publicación impresa, pero me pregunto hasta qué punto el secreto y la transmisión de manuscritos también desempeñaron un papel en la difusión o falta de conocimiento técnico. Mi último conjunto de preguntas se refiere a la forma en que se ha posicionado su estudio con respecto a las periodizaciones historiográficas y los principios de la ciencia moderna. Entonces, eso fue mucho como comenzaste hoy día, pero eso también esos temas, me di cuenta de muchos de esos temas cuando estaba leyendo el papel. Entonces, yo sé que hoy día explicaste mucho tus pensamientos, pero quiero tomar esta oportunidad de pedir que reflexiones más o que otros participantes comparten sus opiniones. Primero, como hemos visto, contextualiza su análisis dentro de las categorías de Renacimiento, Revolución Científica, Ilustración. Y tenía una extra nota. Y me ayudó mucho hoy día como explicaste esta noción de revolución, cómo decidiste pensar sobre ciclos y analizar utilizando este concepto de ciclos. Pero también como dijiste hoy día, tanto la revolución científica como la ilustración han sido criticadas por no tener en cuenta las contribuciones y la experiencia ibérica. Y here we go. Y en la charla hoy día, Jorge compartió su posición filosófica o epistemológica sobre la revolución científica y cómo se acercó al trabajo. Pero para mí me hubiera gustado ver esas conclusiones desarrolladas más con respecto a su análisis de las fuentes y su estudio del concepto de consumido, más como muy aparte, donde tienes reflexiones sobre cómo acercarse a la historia y después el caso específico. Quería ver más una relación, como viendo cómo su análisis del concepto consumido ayuda a tener una diferente perspectiva sobre la revolución científica. En términos más generales, yo pregunto, ¿cuáles son las repercusiones de eliminar este contexto más amplio y situar su análisis en un entorno más local y granular? Para mí, parece haber una falta de correspondencia entre su análisis detallado del consumido y el contexto social y cultural en el que se desarrollaron. Proporciona información general sobre sus autores. Sin embargo, me parece que se podría hacer más para desarrollar las motivaciones precisas, ya sean institucionales, clientelistas o económicas, que les motivaron. El libro de Barba, por ejemplo, fue escrito en el contexto del sistema ibérico de méritos y servicios. ¿Cómo podría un enfoque más granular en este contexto cambiar su análisis
o facilitar la comparación y el contraste con otros autores. Y otra pregunta que tengo fue con respecto a la audiencia de sus propios estudios. ¿Qué contexto necesita su lector para que su comprensión del consumido tenga sentido? Usted se trata de una audiencia que no está familiarizada con los contornos generales de la revolución científica y la ilustración, que es un poquito como está enmarcado el papel ahora. Idealmente para mí, otra vez, el contexto en que sitúa su análisis debería promover su argumento. Entonces yo me pregunto, ¿estás tratando de hacer un argumento sobre la historiografía, sobre la revolución científica y la ilustración, como el papel parece y como hablas de hoy día? Si es así, yo pienso que la discusión ayuda mucho, pero me gustaría que las intervenciones, que hay una declaración más específica sobre las intervenciones con la historiografía y precisa un poco más a los lectores cómo su análisis de los matices del beneficio en las Américas cambia o apoya la historiografía, como utilizando el caso del consumido para hablar directamente a las asunciones de la historiografía. Okay. Finalmente, muevo este último punto que Jorge también clarificó más hoy día, pero también eso fue un tema que me hizo muchas preguntas cuando leí. Entonces, Jorge enmarcó su papel en oposición a estudios anteriores que se han centrado en la innovación. Sin embargo, al mismo tiempo, Jorge sitúa su análisis de las concepciones históricas del consumido en relación con las de la ciencia moderna. Aquí, Jorge, tú presentaste esta decisión viendo la historiografía, esas dos visiones, la visión evolucionista y la visión anticuaria. Y por lo que yo entendí, Jorge tenía la preferencia por la visión evolucionista, como viendo adelante, eso es lo que yo entendí. Pero aquí quería pedir que revisitamos este tema de discusión. En el papel que recibí, comience identificando el consumido con un término moderno, calumelano, o el concepto calumelano, representando en notación moderna, que es como escuchamos hoy día, como HG2, Cl2. En partes del papel, por ejemplo, Jorge hace un análisis como muy detallado de Cárdenas y su concepto del consumido, pero después como se mueve un poquito atrás y traduzca las ideas de Cárdenas a la notación química moderna. Y para mí hubo una tensión en la contribución entre su objetivo declarado de entender el concepto histórico y esta comparación con las concepciones modernas. Entonces me pregunté si estabas intentando de comprender las discusiones de los actores históricos sobre el consumido en sus propios términos, según conceptos de la tierra y la materia de los siglos XVI, XVII y XVIII, o estaba intentando rastrear la evolución del concepto del consumido hacia su definición moderna. Y como quizás explicaste hoy día, ambos proyectos parecen estar en juego en su análisis. Por un lado, explicas cuidadosamente el proceso de pensamiento de cada autor, la teoría de la materia y la evidencia experimental al desarrollar su teoría del consumido. Por otro lado, me parece que la contribución sostiene que algunas teorías del consumido se acercan más a la concepción moderna que otras. Por ejemplo, Jorge habla un poquito mejor sobre la teoría de Montalvo comparándolo con eso de Barba. Además, como en el diagrama que todos vimos hoy día, la hipótesis de Barba está colocada en primer lugar, a pesar de que fue desarrollado cronológicamente después de la de Cárdenas, y pienso es por la idea que el concepto de Barba es como muy lejos del concepto moderno. Entonces, quería revisitar esta pregunta sobre la relación entre las concepciones de época y modernas del consumido. Y pienso que eso quizás sería un buen tema para discutir
como en el grupo me gusta saber lo que otra gente piensa sobre los posibles beneficios de abordar este tema sin el punto de referencia moderno. Pienso que voy a parar aquí, como fue un poquito diferente porque tenía de diferente papel, y les agradezco nuevamente por la oportunidad de leer y participar, y estoy con muchas ganas de escuchar lo que todos piensan. Muchísimas gracias, René. Pues bueno, has hecho un sinfín de preguntas que, bueno, espero, Jorge, que hayas tomado nota. Y adelante. Por favor, también Sí, pues pediríamos al público, si tiene preguntas, las vaya poniendo en el chat para irlas organizando. Gracias. Adelante, Jorge. Pues en primer lugar agradezco las preguntas, mucho, o sea, siempre es bueno escuchar críticas porque ayudan a expandir, ¿no? En ese sentido, o sea, las agradezco. Entonces, ¿por dónde empiezo? Bueno, en cuanto al papel de América en la revolución científica, yo uso, bueno, primero, creo que hay que entender el texto que te envié, pues es un extracto de mi tesis doctoral. Por el tamaño del texto que debía de ser, de 40 páginas, dije, ay, ¿en qué parte de mi tesis me concentro para este seminario, no? Pero sí, ciertamente en mi tesis abordo el problema del consumido, cuando hablo de la parte técnica, luego hablo de la evolución conceptual del mercurio en la época, que ese es otro capítulo que no viene, y ahí hablo pues justamente de la transición de la alquimia, la peripatética, Paracelso, hacia la química de la ilustración. Y aparte estudié mucho, porque yo originalmente quería estudiar la salud de los mineros, que trataban del mercurio, pero quería ver cómo se conceptualizaba. Entonces me di cuenta que los testimonios estaban en los libros de los médicos que usaban el mercurio como medicina. Entonces, la segunda parte de mi tesis es sobre el uso del mercurio para tratar la sífilis. Y son ahí las ideas sobre la enfermedad, cómo se conceptualizaba pues, el morbo gálico que le llamaban, cómo se conceptualizaba el remedio, que va variando a lo largo de los siglos, y también las técnicas, porque las técnicas de dar el mercurio a principios del siglo XVI no son las mismas que a principios del siglo XVII, ni son las mismas a mediados del siglo XVIII, ni a finales. Va cambiando las técnicas. Entonces, esa es la segunda parte de la tesis. Y ya la tercera parte ya es como las políticas del gobierno para los trabajadores de las minas, ¿no? Y de las haciendas de beneficio y toda la discusión en torno a ese tema. Entonces, digo, es un apartado. Entonces, por eso, por ejemplo, en una de las preguntas que me hacía sobre el contexto, sí abordo más el contexto, lo que pasa es que pues es una sección, ¿no? de un texto mucho más amplio. En cuanto a los casos de la imprenta, de hecho, sí cito en la tesis a Arias Ugarte, que cita a Agrícola, y en el mismo legajo de Huancavelica, hay un veedor de la mina, Manuel Díaz de Pineda, que dice haber leído en toscano a Biringucho y también La generación y la corrupción de Aristóteles. Y bueno, es algo que se me hace igual muy interesante, ¿no? Cómo están circulando estas ideas, porque además en el momento en que las citan, ya son autores que no estaban bien vistos por la Inquisición. Agrícola llega a estar en el libro del índice, y aún así aparece citado en la segunda mitad del siglo XVII y XVIII por varios autores españoles. Entonces me llama mucho la atención. Y Paracelso también aparece bastante. En cuanto al conocimiento secreto, es cierto, sobre todo en el siglo XVIII se enfatiza, en el siglo XVI, que es cuando estudian Cañizares y Portuondo, la corona tiene esta idea de que no debe divulgar el conocimiento de América porque pues es facilitar que sus opositores tomen control o le hagan competencia en el continente. Sin embargo, como también me dijo David Pretel, que él estudió mucho las patentes, y tiene razón,
cuando un minero innovaba, normalmente buscaba que el rey le concediera una merced. Entonces, cualquier persona que usara su técnica en el proceso de beneficio de plata tenía que pagarle una regalía. Y eso incentivaba la difusión del conocimiento. Es lo que Pretel siempre me enfatizó. O sea, las patentes, en la medida en que te van a pagar una regalía por usar tu técnica, incentivan que tú vayas y enseñes esa técnica para que luego cobres la merced. Y las mercedes están desde el siglo XVI distribuidas. Y como bien dijiste, también el contexto del honor, o sea, Barba escribe, y además luego es recompensado porque va a Sevilla y lo llevan allá en Castilla a unas minas de plata para que él trate de aplicar el beneficio y renovar el beneficio de plata en Castilla, lo cual también es un intento muy interesante de cómo de llevar una tecnología hecha en América hacia Europa. Y creo que, bueno, sí, los méritos y servicios, la audiencia. Una palabra que yo uso que es Euroamérica, es tratar de ver América y Europa como parte del mismo proceso histórico a partir del siglo XVI. Y en realidad es un concepto que yo tomé de Edmundo O'Gorman, porque él dice en su libro En la invención de América que en el siglo XVI surge una nueva entidad geográfica, que es la Euroamérica, donde el Atlántico dice ocupa el lugar de un mar interno. Entonces dice que el Atlántico es como el mare nostrum de nuestros días, así como el mare nostrum, el Mediterráneo fue para los romanos, el Atlántico es el mare nostrum de la modernidad. Y yo de lo que pude observar siempre fue esta interacción constante entre Europa y América, donde se vuelve muy difícil desprender un proceso de otro. Entonces ese concepto sí lo adopté. También en cuanto a los manuscritos, sí circulaban muchas veces cartillas prácticas de azogueros. Yo encontré unas que habían sido publicadas, una que encontraron en Perú y la publicaron, y otra en Nuevo Reino de Granada. Y lo interesante es que cuando las comparas, aunque una es de Perú y otra es de Nuevo Reino de Granada, y hay como 30 años entre una y otra, muchos de o sea, son iguales, son copias unas de otras, pero no son copias exactas. Digamos que vienen divididas en puntos y los puntos están en desorden, no están en el mismo orden, pero el punto es una transcripción literal, lo cual hace pensar que hubieron copias intermedias entre una y otra, ¿no? O sea, que estas cartillas circulaban por el ámbito y muchas veces el copiador agregaba o alteraba el orden dependiendo de las ideas que tuvieran, ¿no? Y bueno, son reflexiones un poco dispersas porque mis notas las fui tomando así un poco dispersas. Creo que lo último, bueno, y finalmente sí, en cuanto a lo de la escritud, eso es muy interesante ya en el debate político también español del siglo XVIII. Los ilustrados enfatizan mucho que si España ha quedado detrás de Inglaterra en el siglo XVIII es porque no hay una discusión pública de las ideas. Está toda esta idea de que el parlamentarismo británico, al hacerse críticas de las políticas, puede ayudar a mejorarlas. Sobre todo, empieza a agarrar mucho auge esta discusión después de la Guerra de los 7 años. Y se dice, claro, como no pudimos criticar públicamente las decisiones que estaban tomando, pues, llevó a la derrota en la guerra. Y después, a finales, después de la Guerra de los 7 años, empieza a ver la Secretaría de Hacienda, empieza a publicar varios tomos, varios libros, empieza a favorecer más la difusión de ideas imprentas, lo cual se detiene con la Revolución Francesa, ¿no? Y luego explota otra vez con la Constitución de Cádiz. Entonces, sí fue una tensión que hubo, pero bueno, los textos impresos, y creo que esto es importante, como Europa estaba fragmentada políticamente, las coronas tenían
no tenían posibilidades de controlar exhaustivamente la circulación de las ideas. La gente hablaba latín y también muchos hablaban francés o inglés u otros idiomas, y esos libros circulaban, traspasaban las fronteras y traspasaban el océano y llegaban aunque la corona muchas veces no quisiera, o incluso la gente viajaba, gente que había estudiado libro viajaba y llevaba sus ideas a, a otros lados del océano. Entonces también está toda, como que la circulación de las ideas es muy compleja, es muy difícil de rastrear, pero lo va uno percibiendo al momento de que se citan las ideas o que están ahí concisas y explicadas ciertos conceptos. Bueno, no sé, más o menos es mi comentario, pero... Gracias, Jorge. Daríamos, ¿qué te parece la palabra a Laura Cházaro, que tiene otra pregunta? Y después haríamos, no sé si René quiera después hacer otra ronda de preguntas contigo. Laura. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues agradecer primero los comentarios de la doctora René Rafael y el texto de Jorge. Yo no soy especialista en la época y me parece sumamente interesante, me motiva muchas preguntas. Eh, em, no puedo yo hacer una discusión sobre cómo abordas las hipótesis sobre el consumido y todas estas cuestiones, y me quiero centrar en la cuestión, en tu perspectiva, que ya desde en el resumen que nos mandaste estaba de la revolución, o tu insistencia en dar una explicación sobre cómo estás pensando esto, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención es bueno, ya René te lo preguntó, te lo comentó de alguna manera, es haber tomado partido por eh, buscar colocarte en una perspectiva historiográfica de lo que llaman los críticos no solamente de la noción de revolución, sino también de aquellos que han pensado que usar términos como modernidad o ilustración son buscar hacer una big picture, ¿no? Como se dice, o sea, hacer pensar la historia como un análisis en donde podamos dar cuenta de grandes trazos, ¿no? Que no necesariamente es una opción sobre de una historia de larga duración, que no sería, no lo tomaría yo igual. Una historia de larga duración sería otra estrategia, ¿no? Entonces, una pregunta que a mí se me ocurrió es, pensando en tu preferencia por esta opción, en donde tú quieres insistir en dar cuenta de los cambios tú dices optar por grandes cambios, pero siempre manteniéndote en una explicación como si la historia habría que explicarla toda, total, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo dar cuenta del cambio? ¿Cómo saber que hubo un cambio? ¿Sí? Porque aquí eres tú quien decide que hubo un cambio, ¿sí? O qué elementos hacen posible eso. ¿Qué significa un cambio en la historia? ¿No? Y justo un poco lo que René te hizo la pregunta, pero yo te lo insistiría, cómo el análisis del consumido nos ofrece
una idea de revolución, de cambio, ¿no? Porque no lo veo y sí me gustaría, digamos, pero esto es una pregunta como un poco posible de responder en una sola traza, pero invitarte a reflexionar sobre el concepto de modernidad, porque a la hora que tú expusiste, bueno, hablas de la modernidad, hasta llegaste a decir, bueno, a lo mejor estamos en la posmodernidad, ¿no? Si esto nos sirve para hacer historia, porque son como conceptos que tú ya tomas por dado, como la ilustración. Será en el quién es ilustrado. De hecho, Cañizares hace su libro preguntándose eso, ¿dónde está la ilustración? ¿Qué es la ilustración? ¿No? O sea, se ha escrito mucho sobre el tema, ¿no? Como tú sabes muy bien. En fin, son las primeras reflexiones para abrir el debate. Gracias, Laura. Adelante, Jorge. Pues sí, muchas gracias por los comentarios. Yo un poco voy a traer a un aliado inesperado, ¿no? Pero recuerdo mucho a Paul Feyerabend en su tratado contra el método, y él dice, él habla de, como el método científico es siempre hacer la causa más pequeña a la más grande, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas críticas a estos conceptos de modernidad, ilustración, qué significa, o sea, modernidad, y a veces incluso se habla de premodernidad, que yo creo que es mucho menos conciso que modernidad en su caso. Y esas críticas hay que tomarlas en serio. Y justamente lo que dice Feyerabend es, cuando logramos que haya avances como conceptuales, es cuando, tomando en cuenta las críticas y aceptándolas y viendo todas sus fortalezas, tratamos de mejorar los conceptos que han sido criticados, para ver si de ellos hay algo que después de todo sigue siendo útil y necesario. Y el problema del cambio ciertamente es que es súper complicado precisar cuándo ha habido cambio. Sin embargo, muchas veces notamos, o sea, es difícil explicar cómo sucedió ese cambio, aunque podamos notar que lo hubo. Y creo que el libro de Chapin sobre la revolución científica es muy bueno en ese sentido, porque él dice, como empieza su libro es, ¿qué es lo que debía saber un erudito en 1500? Dice, no, pues un erudito en 1500 tenía esta formación, estudiaba a estos autores, veía de esta manera el cosmos, creía que estas eran las técnicas con las cuales se iba a acercar al conocimiento de la naturaleza, y luego dice, ¿y qué debía saber un erudito en 1800? No, pues un erudito en 1800 estudiaba a estos otros autores, tenía esta otra concepción de la naturaleza, creía que el método debía ser este. Entonces dice Chapin, algo pasó entre 1500 y 1800 que son muy distintas las maneras en que podemos describir al erudito modelo de 1500 y al erudito moderno de 1800. Y el reto de la historia es tratar de explicar, ¿no? Esa transición que llevó a esos dos puntos. Y por supuesto, su libro trata de explicar o ofrece una explicación al respecto. Y por eso él mismo a veces que le gusta mucho jugar con las contradicciones, ¿no? ¿Cómo escribir un libro de la revolución científica si no existió la revolución científica? Dice Chapin. Y entonces, creo que el problema está ahí, es que hay cosas que cambian en la historia y la duda es cómo explicarlas. Ese es el gran reto. Y sí, o sea, yo lo que propuse en mi caso fue como la gran narrativa, de alguna manera, va a ser la integración de muchas narrativas pequeñas. Entonces me voy a centrar en ver, como en este caso concreto del Mercurio, se pueden ir
notando ciertos cambios. Creo que cuando más me cayó el 20 fue cuando estaba leyendo los libros de medicina, que fueron con los que empecé. Y entonces empecé a leerlos cronológicamente y ya me estaba medio hartando porque todos decían básicamente las mismas explicaciones, galenas. Y de repente llego como a 1660 por ahí y empiezan a hablar de puntas, de partículas y de que entonces el calomelano ya era una partícula de mercurio cargada de puntas y por eso destrozaba las venas y hacía daño al campo. Y entonces fue cuando dije, ok, algo aquí pasó algo. Esto, incluso una vez leí un libro de 1690 que no me había dado cuenta yo que era una reimpresión. Entonces lo empecé a leer. Dije, esto está raro porque está hablando como si estuviera viviendo 100 años antes, ¿no? Y ya me puse a investigar y vi que el libro justamente había sido impreso 100 años antes y había sido reimpreso en ese momento. Y, y creo que eso es el reto. O sea, a veces se puede notar el cambio y sí, el reto es explicarlo. Lo que propongo es pues es una propuesta que no creo sea la definitiva, pero es la que pude encontrar ante, ante mi problemática, que era explicar este proceso, fue la que pude armar. Y bueno, que ahorita que me acordé del problema del cambio, hay un texto muy bueno de Karl Popper, a mí me gusta mucho, que se llama De vuelta a los presocráticos. Y él dice que básicamente los presocráticos, su problema era el problema del cambio. Y dice, el problema general del cambio es una hoja, a una cosa para cambiar tiene que ser distinta, pero en el proceso tiene que mantener algo de identidad, porque si no, no diríamos que cambió. Dice, si tenemos una hoja verde y una hoja seca, y sabemos que es la misma hoja, pues decimos que la hoja verde cambió y se volvió seca. Pero si quitamos la hoja verde y ponemos una hoja seca, decimos que no cambió, o más bien nos cambiaron la hoja. Dice, ese es el problema del cambio. O sea, la dificultad conceptual de que algo para cambiar tiene que seguir siendo lo mismo en el proceso en que deja de serlo. Y dice, Parménides dio una solución, que era, nada cambia, todo es ilusorio. Y luego los atomistas dicen, lo que puede cambiar es la configuración en que se ordena la materia, ¿no? Pero la materia en sí sí cambia su configuración, aunque la materia sea constante, ¿no? Y entonces llega la teoría atomista. Entonces va explicando como el problema de los presocráticos alrededor de la teoría del cambio. Y creo que hasta el día de hoy sigue siendo uno de esos grandes problemas. Muy bien, Jorge. Gracias, gracias. Como bien lo decía tu resumen, te encantan las grandes preguntas, porque finalmente también el cambio, el cómo medir el cambio, es una de las grandes preguntas de la sociología, ¿no? Y ahí tenemos a muchos teóricos tratando de dar sus aportaciones de cómo podemos medirlo, cómo podemos revisarlo en la larga duración, etcétera. Pero bueno, Luis Vizcaíno nos hace un comentario y una pregunta. En la ciencia, el estudio de los fenómenos depende de las técnicas que han servido para generar conceptos que pudieran ser la base para una posible revolución. ¿La generación de nuevos conceptos es la base de la revolución? Te pregunta. Sí, ahí es muy buena pregunta. Justamente yo digo que hay tres elementos así conceptuales abstractos que podríamos distinguir: las técnicas y la generación de nuevas técnicas, los conceptos y la generación de nuevos conceptos, incluso las instituciones y la generación de nuevas instituciones. O sea, la transformación de las escuelas técnicas, que no es algo en lo que trato en la tesis, pero que está ya presente. De la universidad a las escuelas técnicas ilustradas, pues hay transformaciones ahí. Y la manera en que se retroalimentan, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, hasta dónde el concepto ayuda a generar una nueva técnica y la técnica ayuda a generar un nuevo concepto. Por ejemplo, en el siglo XVII se ve muy claramente en la química, surge una nueva técnica, que era la técnica de la medicina, la medicina química. Y entonces empiezan a hacer medicina de mercurio para tomar internamente.
y son distintos compuestos que están haciendo que les llamaban los polvos de Juanes, que son más del siglo XVI, pero se empiezan a difundir en el siglo XVII, o el calomelano justamente empieza a tener su gran difusión en el siglo XVII, y eso viene a raíz de una revolución técnica que luego lleva a refinar los conceptos y entonces lleva a ir diferenciando cada vez más entre el calomelano y el solimán, como dos sustancias, y había toda una gran discusión de si el calomelano se transformaba gradualmente en solimán o si era como que una transformación escalonada. Y es otra de las preguntas importantes. Yo creo que de la historia de la ciencia se interrelaciona entre técnicas y conceptos, como el cambio de una técnica se entrelaza con conceptos, y a veces también sucedía que cambiaba la técnica, pero los conceptos no cambian, ¿no? Entonces, eso es lo que complica también las explicaciones. Ya. No es unidireccional el tema. No sé si alguien tenga otra pregunta. René, no sé si quieras. Omar Rodríguez tiene una pregunta. Omar, perdón, Omar, perdón. Es que sucede un problema. Cuando es muy morena la mano, no es que yo sea racista, pero no se ve. Adelante. Gracias, Angélica. Bueno, felicidades a ambos por la conversación, la plática. Yo tengo una pregunta, bueno, son como varias, creo que están relacionadas. En principio, un poco lo que comentabas, ¿no? O sea, ¿qué tanto estos cambios son, o sea, creo que podemos distinguirlos en algunos casos que son prácticos y en otros casos teóricos, pero ahora sí que mi primera pregunta sería eso, ¿qué tanto se diferencia esta práctica de estos azogueros o beneficiadores de lo que sería un experimento moderno, ¿no? Y si podemos realmente ver un cambio posterior. O sea, yo estoy de acuerdo contigo de que es más como una continuidad en este momento, pero no estoy seguro si en el siglo XIX, o sea, ya con Lavoisier, ya cuando se introduce el método por cianuro, ¿no? Que rompe un poco con lo que sería el beneficio por mercurio, tal vez ahí podríamos hablar de una revolución otra vez, ¿no? Pero en estos momentos a lo mejor no. Pero creo que sí hay como, o sea, eso, como estos dos niveles, ¿no? Y bueno, el primero sería como esa cuestión, sí. Y la otra es un poco, nuevamente, ¿no? O sea, comparándolo con el siglo XIX, que yo veo que ahí es un cambio más fuerte que igual sería interesante que trataras de llegar, o no sé si lo haces en la tesis. Por ejemplo, cuando hablas del consumo y la pérdida, ¿no? O sea, si se podría vincular con la eficiencia ya termodinámica, bueno, en ese sentido, termodinámica del siglo XIX, ¿no? Si hay como alguna continuidad o lo mismo, si es como un cambio revolucionario, digamos, ¿no? Gracias. Gracias, Omar. Adelante, Jorge. Sí, muy buenas preguntas. Yo el siglo XIX lo más que llego pues es a principios, ¿no? A Sonnenschmidt, y ahí es lo último que llego en la tesis, pero David Pretel siempre me ha dicho que, o sea, que en realidad la problemática continúa hasta la invención del cianuro, que es 100 años después. Ahí lo que pasó pues ya es por cuestiones de tiempo, ¿no? Más pragmáticas. No he podido involucrarme, pero es cierto que como queda a principios del siglo XIX, como está la situación, se ha refinado conceptualmente la química moderna hasta el punto de Lavoisier, e incluso la invención del cloro, ¿no? Viene a principios del siglo, esa parte sí la llevo en la tesis. A principios del siglo XIX se descubre el cloro y entonces se da la primera explicación ya de que el solimán y el calomelano lo que son formaciones de mercurio con cloro. Y lo que cambia es que uno tiene un átomo más de cloro. Eso empieza a surgir a principios del siglo XIX y sin embargo no hay las condiciones para perfeccionar la técnica que se va siguiendo del siglo XVII, XVIII, no la logran perfeccionar. Y la buena pregunta que vale la pena investigar es, ¿qué sucede en el siglo XIX? ¿Cuál es el proceso del siglo XIX que al final lleva a la técnica de cianuración? O sea, ¿cuáles son los cambios entre ese momento de 1810 y hacia creo que es como 1890, que es la cianuración? En esos 80 años, ¿qué pasó? Quiso que se pudiera superar el mercurio.
Y en cuanto a los experimentos, sí, los prácticos hablaban mucho de la diferencia entre ensayos al por menor y ensayos al por mayor. Entonces, el ensayo al por menor era como que tomabas una muestra del todo y la hacías ahí pruebitas y veías que estaba funcionando en esa muestra pequeña, y luego lo que había funcionado en la muestra pequeña ya la podías llevar al patio grande para hacer ahí que terminaras el beneficio, ¿no? Y yo creo que la distinción se va dando fundamental entre ese ensayo al por menor y ya una experimentación más metódica, científica, digamos, es más bien la finalidad con la que se usa. O sea, la gente práctica lo que quería era que el beneficio, o sea, el producto se consiguiera. Yo quiero sacar la plata de aquí, entonces hago estos experimentos, que de hecho en el libro de Barba son ensayos al por menor o experiencias, y en la traducción inglesa del siglo XVII les ponen experiments. Entonces haces esos experimentos y consigues o no la plata. Y si conseguiste la plata, lo lograste. Si no conseguiste la plata, fracasaste. En cambio, la actitud de los científicos van a experimentar, pero porque están inmersos en una discusión más bien conceptual. O sea, yo quiero hacer este experimento para probar que tal o cual cosa está en efecto hecha de esta u otra materia, o que la hipótesis de aquel está equivocada. O sea, como que es más bien el propósito de la experimentación lo que se modifica. Ya. Jorge, pues tienes una última pregunta que nos hacen por Facebook, y con esta daríamos, bueno, concluiríamos nuestra sesión de hoy. Pregunta Olivia Med. Buen día, tengo una pregunta para el ponente. ¿Los eruditos que llegaron a escribir esos tratados eran todos laicos o existieron eruditos que provinieran del clero regular o secular? Y de haberlos, ¿en qué campos se especializaban? Muchas gracias y muchas felicitaciones por el trabajo. Adelante, Jorge. Muy buena pregunta, y no eran todos laicos. Sí había, por ejemplo, Barba, que es el más famoso, también era párroco. Él estudia su bachillerato, aunque no nos queda claro, o sea, se llama en la Universidad de Artes. No queda del todo claro si se titula o no, pero y de ahí viaja a Perú, y en Perú tiene una parroquia en una zona de minas y se empieza a dedicar al estudio. También hubieron varios párrocos de zonas mineras. En el siglo XVIII hay algunos libros publicados por unos de ellos que tratan de afectar, modificar o proponer cambios al método de beneficio. Lo que es muy interesante del siglo XVII es que justamente de las obras, José Cárdenas, Juan de Acosta, bueno, Juan de Acosta era jesuita y él también habla del beneficio. Juan de Cárdenas no, él es laico, pero es médico. Por ejemplo, Montalvo es abogado. Entonces, lo que vamos viendo es que como no existían como tal la formación erudita para la química, sino que la alquimia era una disciplina práctica, o sea, no se estudiaba en las universidades. Es a partir del siglo XVI, XVII que se empieza a meter en algunos currículos. Lo que vemos es que estas personas que llegan a reflexionar sobre el tema vienen de extracciones muy distintas, ¿no? Y eso también lo hace que la química y la alquimia sean un tema muy interesante para estudiar la revolución industrial, de cómo algo que era práctico también se cientificó. Sí, es parte del problema a resolver. Muchas gracias, Jorge Alejandro. Voy a cerrar. Angélica tuvo un problema técnico. Pero antes de eso, me gustaría saber si René tiene algunas últimas palabras o quisieras decir algo. No, yo pienso que muchas de las personas que hablaron tocaron temas un poquito similares. Me quedé con una pregunta que quizás viene de mis preguntas originales y también de Laura, que es cómo me quedo todavía queriendo más clarificación entre
quizás cómo está posicionado ante esta historiografía de la revolución científica y los conceptos de los actores, y quizás enfocando en esta pregunta sobre qué es un cambio, qué es una revolución, como si los actores reconocieran los ciclos que está identificando el papel y todo el pensamiento que viene sobre la revolución científica y cómo deberíamos hablar sobre revolución. Me pregunto cómo estudiar este concepto de consumido, cómo ayuda a acercarse a esta pregunta, porque a veces me sentí que los ideas que Jorge tiene sobre revolución y cambios son más como aplicados a la materia del beneficio, pero quería ver más cómo los actores mismos pensaban de esos cambios y cómo utilizando los actores puede cambiar cómo nosotros pensamos sobre la revolución científica. Pienso que son las mismas preguntas, solo escuché eso más en la conversación que fue después. Pero muchas gracias y me gustó mucho participar. Pues te agradecemos muchísimo a ti que hayas aceptado la invitación. Está abierto el espacio para si en algún momento quisieras presentar tu trabajo con nosotros, nos encantaría escucharte. Y bueno, pues les agradecemos a todos que hayan estado en esta sesión, a Jorge Alejandro por presentar su trabajo. Sin duda, Jorge Alejandro es un joven doctor muy inquieto que ha leído muchísimo y que en este gran intento por darle coherencia a todo lo que ha leído, pues ha hecho una propuesta a su modo de ver que le da coherencia a todos esos cambios que él identifica. Obviamente aquí pues habría todavía que afinar como siempre, enriquecer, quizá darle mucho más diálogo con la historiografía, Jorge Alejandro, como te está invitando René, como a pensar más en qué aporta tu trabajo, cómo dialoga tu trabajo con esta historiografía que bueno, digamos, que se ha cambiado, ¿no? La manera de entender la revolución científica es un concepto que se sigue utilizando en historia de la ciencia. Hay números todavía que se dedican, por ejemplo, a decir cuándo se empezó a hablar del concepto de revolución científica hace muy poco, y Jim Secord sacó un artículo al respecto, etcétera, ¿no? O sea, hay todavía una producción al respecto, pero muchas cosas han cambiado. Entonces, quizás sí que sería importante pensar en cómo dialoga tu trabajo con esa historiografía más reciente, ¿no? Y bueno, no sé, René, a lo mejor le podrías enviar tus comentarios a Jorge Alejandro para que los tenga presentes. Sí, yo puedo hacer eso, sí. Okay. Muchas gracias. Bueno, aprovecho simplemente antes de irnos, si me dan unos minutos, solamente para invitarles a la próxima sesión que tenemos de aquí a 2 semanas, el 13 de diciembre. En esta ocasión vamos a tener la presentación de un trabajo que se titula Colecciones y construcción de discursos en museos de ciencia e historia natural a partir de la segunda mitad del siglo XX por parte de Cintia Velázquez de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, y comentará su trabajo el doctor Jaume Sastre de la Universidad Autónoma de Barcelona. Les digo, el 13 de diciembre a las 10 horas en la Ciudad de México. Va a ser una sesión híbrida, va a ser en el auditorio del Centro de Investigaciones sobre África del Norte, en el 7º piso de la Torre 2 de Humanidades de la UNAM, en la Torre 2, en Ciudad Universitaria, perdón, y también va a haber transmisión por YouTube. Entonces, los esperamos, invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias a todos por estar aquí esta vez. Bueno, hasta luego.